Gusto saludarlos. Mi nombre es Lizeth Vázquez. Voy a estar acompañándolos durante el desarrollo de este CIPA, diseñado en el espacio académico de logística comercial y que tiene como propósito que podamos abordar o profundizar en lo que son los canales de distribución y a partir de allí, pues profundizar también en los requerimientos para concluir con éxito el desarrollo de la actividad de la fase 4. Entonces, me voy a permitir compartir la presentación. Perfecto. Bueno, entonces, como les comentaba, este CIPA tiene como propósito conceptualizar los canales de distribución que corresponden a la unidad 3 de este curso académico. Importante precisar que el canal de distribución pues hace parte de esa cadena de suministro. Recordar que la cadena de suministro aborda desde la proveeduría hasta la entrega del producto al cliente final. Y allí en el medio pues estarían lo que son los canales de distribución que propiamente pues garantizan cómo transportar o cómo hacer llegar la mercancía al cliente final. Los canales de distribución se definen y marcan las diferentes etapas que la propiedad de un producto atraviesa desde el fabricante al consumidor final. Entonces allí lo que vemos es el tránsito de esa mercancía, ¿no? Cómo vamos a garantizar la entrega del producto final al cliente final. Por ello, los cambios que se están produciendo en el sector indican la evolución que ha tenido el marketing como tal y que está muy relacionado a los componentes de la logística, ¿no? Entonces, el éxito recientemente de las empresas en términos de logística comercial y de marketing está dictaminado por esos cambios que se han generado en lo que son esos canales de distribución y en el fortalecimiento que ha tenido el comercio electrónico, ¿no? Más en épocas de pospandemia, ¿no? De pandemia y pospandemia, donde nos vimos, digamos que en la necesidad de incursionar en estas estrategias a mayor profundidad. Aquí tenemos una relación de lo que son esos canales de distribución. Entonces vemos un canal directo donde la mercancía pasa del fabricante directamente al consumidor. Es decir, solo hay allí, digamos que dos actores que están incursionando. Posteriormente vamos a tener un canal corto donde el fabricante, digamos que logra llegar directamente a la comercialización al detalle y de allí al consumidor. Entonces tenemos las tiendas minoristas donde estamos, digamos que presentando y dando a conocer nuestro producto. Un canal más largo donde el fabricante lo que hace es posicionar su marca, su producto en tiendas mayoristas. Esas tiendas mayoristas son las encargadas ya de realizar propiamente el despacho a las tiendas al detalle, que son quienes finalmente realizan la venta al consumidor final. Y un canal doble donde el fabricante comercializa inicialmente con un agente exclusivo y ese agente exclusivo es el que provee a esas tiendas mayoristas. Entonces, este es uno de los elementos clave que ustedes van a tener que identificar en el caso de estudio de la finca a la mesa, ¿no? Entonces, ¿cómo digamos que vamos a hacer ese canal de distribución para el caso de los arándanos, que es la estrategia que estamos evaluando, ¿no? Durante todo el curso? Entonces, ¿cómo va a garantizar que el arándano pues pase del fabricante al consumidor final? ¿A través de cuál de estas estrategias
lo propongo. Y allí hay algunos aspectos que son sumamente importantes para definir ese canal de distribución. Primero, podemos decir que los canales de distribución nos facilitan tomar decisiones básicas respecto a la comercialización de los productos. El canal de distribución podría constituirse también en una fuente de financiación de los productos. Nos permite reducir costos, especialmente a través de lo que es el almacenaje y el transporte. Nos permite o nos ayuda en ese establecimiento o fijación de precios. Es decir, seguramente que si yo incursiono en una relación con una tienda mayorista, pues la tienda mayorista me va a facilitar algunos estudios de mercado que me permiten identificar cuál es el precio óptimo a establecer. Asimismo, tenemos em, que los canales de distribución nos pueden ayudar de manera activa en la promoción de los productos, en esas estrategias de marketing, de posicionamiento, incluso en las estrategias de servicio postventa. Entonces, en un acuerdo comercial, pues allí vamos a establecer cuáles son las responsabilidades, hasta cuándo o hasta dónde llegan cada una de las partes en esas responsabilidades como tal contractuales. Nos colaboran con la imagen, ¿cierto? Si yo posiciono mi marca seguro en grandes superficies como al costo, éxito, pues va a existir un mayor afianzamiento de esa imagen. Y nos ayudan a su vez con una fuerza de ventas, es decir, nos permiten disminuir el recurso humano y nos garantizan, digamos que ese acompañamiento. Asimismo, el establecimiento de un canal de distribución adecuado, pues me permite reducir esos gastos de control de la mercancía, reducir las pérdidas de inventarios, entre otras estrategias. Entonces, tomar esta decisión es fundamental para las organizaciones. De allí que les invito para que en el trabajo ustedes se tomen el tiempo, identifiquen y a través de estos de esas características de funcionalidad, pues también empiecen a justificar sus decisiones, ¿no? ¿Por qué tomamos la decisión de utilizar un canal directo o indirecto, corto o largo? ¿Vale? Entonces allí hay algunos elementos que les pueden servir de referente. Importante precisar que el e-commerce pues es un término amplio que engloba cualquier transacción hecha por medios digitales. Y aquí tenemos, perdón, yo dejé 4, pero bueno, después relacioné otras que me parecieron convenientes también y los puse allí. Entonces, importante precisar que existen diferentes tipos de modelos de negocio electrónico. Relacioné aquí algunos, los más conocidos pues son los 4 primeros. El comercio B2C, es decir, el comercio a través de donde las empresas llegan directamente al consumidor, comercio, empresa, consumidor. Y allí estamos hablando entonces de canales de distribución directos. Esto quizá implica un mayor costo, pero facilita un mayor posicionamiento de la marca, sobre todo porque el posicionamiento está directamente a cargo de la empresa como tal. B2B, que es un comercio que realizamos entre empresa a empresa, business to business, y allí lo que se facilita es una venta al por mayor. El comercio B2E, que hace referencia al comercio un tanto más interno, donde la empresa realiza una serie de ofertas electrónicas especialmente dirigidos a sus empleados. Entonces, por ejemplo, existen algunas empresas que tienen otra serie de servicios y que tienen una oferta específica para sus empleados.
voy a poner el caso de algunas instituciones educativas que tienen, por ejemplo, eh, facultades de administración de empresas agropecuarias y en el desarrollo de las acciones de formación de esa facultad de administración de empresas agropecuarias, pues se tienen algunos escenarios como la finca, algunos espacios como la huerta. Entonces es posible que esas instituciones de educación pues puedan ofertar directamente a sus empleados los huevos criollos, los productos que se dan en esa huerta o en esa granja que tiene como propósito la educación, pero que a su vez tiene otros productos derivados. Y estos se comercializan de manera exclusiva con sus empleados. Tenemos también el comercio de consumidor a empresa y tenemos el comercio de consumidor a consumidor, que es ya el comercio, digamos que conocido como los productos ya usados o de segundo uso. Y identifiqué en algunos trabajos también que incursionaron ustedes en el comercio gobierno-consumidor. Importante que precisar que este tipo de comercios está dirigido, por ejemplo, eh, al acceso o a las facilidades como tal, reducción de trámites para duplicados de nuestras cédulas, pago de impuestos. Digamos que en atención a los servicios que nos ofrece el gobierno como tal y cómo el gobierno, digamos que se articula a través de la tecnología para facilitarle al consumidor ese acceso. Otro de los elementos que vimos en esta unidad es la necesidad de, pues, empezar, digamos que establecer indicadores logísticos, es decir, empezar a medir, a identificar, a evaluar cómo se establece esa relación con nuestros aliados comerciales, con nuestra proveeduría. Tenemos que ir generando indicadores a lo largo de toda esa cadena de suministro. Entonces decimos en esencia que los indicadores logísticos son relaciones de datos numéricos y cuantitativos. Y allí quiero resaltar esa característica, es decir, los indicadores deben tener estas dos cualidades que he querido resaltar en rojo y es que deben ser cuantificables y comparables, porque lo que me permite un indicador es tomar decisiones a tiempo. Entonces, los indicadores son aplicados a la gestión logística en el entendido que permiten evaluar el desempeño y resultado a lo largo de todo el proceso, como lo mencionábamos. Entonces, debemos tener indicadores que nos permitan evaluar la recepción, el almacenamiento, los inventarios, los despachos, tiempo de despacho, la distribución, las entregas, el proceso de facturación y también importante los flujos de información hacia los socios. Es decir, en tiempo real, qué tan rápido se están generando esos indicadores. Esta información fue tomada del libro Indicadores de Gestión Logística del doctor Luis Aníbal Mora. Aquí, pues algunos ejemplos también tomados de este libro. Entonces, les sugería también en sus trabajos, importante, pues no solo precisar qué es aquello que queremos medir, establecer como indicador, sino tomarnos un espacio para pensarnos la fórmula de ese indicador, ¿no? Entonces, la fórmula nos permite, digamos que dimensionar matemáticamente cómo se va a calcular el indicador y nos permite hacer una identificación exacta de los factores, es decir, de los elementos que componen el indicador y de la relación que se da entre ellos. Entonces, aquí pues tenemos un ejemplo que nos permite, por ejemplo, diseñar un indicador que tiene como propósito determinar la calidad de nuestro servicio de proveeduría, especialmente mediante la característica certificación. Entonces, queremos identificar
el porcentaje de nuestros proveedores que están certificados a través de las diferentes normas de calidad, por ejemplo. Entonces allí lo que haría es establecer la fórmula que la identificamos aquí como el número de proveedores certificados sobre el total de nuestros proveedores. Esto nos da una relación, un porcentaje y digamos que lo que buscamos cada día es aumentar esa relación, tener un mayor porcentaje de proveedores certificados versus los que aún no lo están. Aquí las características entonces del trabajo correspondiente a la fase 4. Entonces, allí es importante retomar el caso de estudio, que es el caso de la finca productora de arándanos, y a partir de ello, pues dar respuesta a estos elementos, ¿no? Primero, definir el canal de distribución, explicar, justificar muy bien cuál es esa decisión. Entonces, si vamos a optar por un canal directo, indirecto y qué justifica esa toma de decisiones. Este apartado ustedes lo deben elaborar en inglés. El segundo apartado es establecer propiamente el tipo de comercio electrónico. Entonces, ya vimos allí algunas características, business to business, consumidor-consumidor, empresa-consumidor. Entonces, establecer cuál va a ser ese canal. El punto número C hace referencia pues ya propiamente a los formatos comerciales que se deben implementar y el punto número D pues hace referencia a los indicadores. Entonces, por favor, no solo precisen qué quieren medir, sino también cómo quieren lograr esa medición. Espero que esta CIPA pues haya sido de interés para ustedes y que les permita culminar con éxito la actividad número 4. Mil gracias, que esté muy bien, hasta luego.